Hombres por la Equidad al Aire, un programa con perspectiva de género y donde no creemos en las nuevas masculinidades. Entrevistas, reflexión, análisis, literatura, cine y mucho más. Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Hombres por la Equidad al Aire. El día de hoy vamos a hablar del 8 de marzo. ¿Y los hombres qué van a hacer? Para esta ocasión tenemos dos invitadas. Una de ellas es Tania Helen Campos Thomas, doctora en Ciencias Antropológicas. Es egresada de la licenciatura en Etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde es docente desde hace casi 2 décadas. Docente de la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y de la Escuela Nacional de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Ha impartido clase también en la Casa de las Humanidades de la UNAM y en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es colaboradora de la Asociación Civil Hombres por la Equidad y del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Escritora diplomada por la Sociedad General de Escritores, sede Jalapa, y dramaturga con obras presentadas en diversos espacios teatrales en México, Cuba, Barcelona y París. También tenemos a Rodrigo Canek García Ramos, que es licenciado en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. Participó en Hombres por la Equidad como usuario en grupo de reflexión en 2010 y desde el año 2013 como facilitador y cofacilitador de grupos de reflexión para hombres que ejercen violencia. Formó parte de la compañía de teatro de Hombres por la Equidad, participando en proyectos como Proyecto de Teatro en Querétaro, junto con el Instituto Queretano de las Mujeres en el 2016, y la obra de teatro La Historia de Valeria en la Ciudad de México en 2017 y 18. Impartió el taller de teatro con perspectiva de género, dirigido a estudiantes de las prepas de la Ciudad de México, vía remota en el año 2020. Muchas gracias por estar acá, Tania y Canek. Primeramente quiero agradecerles y ya entrando en calor en el tema, quiero preguntarles, desde toda esta experiencia que tienen en el trabajo con hombres, en la investigación, pero también en el campo, en la reflexión, ¿qué es lo que ustedes sugerirían para las agendas de estos hombres que están interesados en detener la violencia hacia las mujeres? Que hablen los hombres. Sí, gracias. Pues, gracias por la invitación, Mariel. Saludos a Tania, que gusta estar aquí en este espacio. Y bueno, pues, de acuerdo a mi experiencia, para mí esta pregunta me es muy interesante y muy buena porque, es decir, no solo he estado participando en Hombres por la Equidad en el grupo de hombres que ejercen violencia, ¿no? Como usuario y ahora como cofacilitador, sino que también esto se ha extendido a mis áreas de trabajo. Entonces yo acabo de terminar un proyecto sindical en donde es un grupo que se asumía de izquierda, donde habíamos muchos hombres, pero justo no había una agenda con perspectiva de género, ¿no? Y entonces yo veía a los compas como solo se hablaba sobre el derecho, hablar sobre los derechos laborales, ¿sí? Pero nunca se hablaba sobre la violencia contra las mujeres. No hablábamos sobre cómo los hombres reforzábamos dinámicas de violencia en esta organización sindical donde nos decíamos de izquierda. Y entonces se reforzaban dinámicas que tenían que ver con acoso, ¿sí? Es decir, cómo los hombres manejábamos el poder desde estos lugares sindicales, ¿no? Es decir, entonces habíamos hombres que nos decíamos de izquierda y bueno, y que había infidelidad, ¿no? de parte de estos, de los hombres que estábamos aquí en el sindicato. Entonces yo me cuestionaba mucho, bueno, ser de izquierda solamente es defender los derechos laborales de las y los trabajadores y no hablar sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, y entonces era muy constantemente cuando se cuestionaba el papel de los hombres en respecto a las dinámicas de violencia que nosotros ejercíamos,
inmediatamente como un dogma se decía, ¿no? Es que somos profeministas y acompañamos a las compañeras a las marchas y cargamos las mantas, ¿no? Y permitimos que haya espacios para que ellas hablen sobre el movimiento feminista, ¿no? Y no nos metemos, pero nunca reflexionábamos, ¿no? Pero no teníamos como profeministas. Y entonces a mí me preocupó mucho porque justo en estas dinámicas eh, se utilizaba mucho la narrativa de las masculinidades, ¿no? Que justo no permitía ir profundizando sobre las dinámicas de violencia. Y entonces todo se quedaba en un argumento donde los hombres también lloramos, a los hombres también nos violentan. Y a mí me terminaba molestando mucho porque, o sea, y cuestionando mucho esas dinámicas. Decía, bueno, es que ser de izquierda, pues no es solamente hablar de derechos laborales, ¿no? Sino también es hablar sobre las dinámicas de violencia en contra de las mujeres y cómo los hombres nos estamos tratando, ¿no? Entonces, pues para mí fue muy importante meter el tema de la violencia masculina, ¿no? Y ese tema, y ese punto, hablar de la violencia masculina, así específicamente, les molestaba mucho, ¿no? O sea, molestaba mucho que se hablara sobre esto, porque al final lo que me di cuenta es que la violencia masculina es no solo hablar sobre las dinámicas de violencia, sino también cómo los hombres que tienen un liderazgo, pues ejercen esta violencia, pero también es hablar sobre cómo hay corrupción en los sindicatos, porque todo está conectado con todo, ¿no? Al final no solamente es hablar sobre la violencia que los hombres ejercemos, sino también es hablar cómo a partir de los derechos humanos laborales se ejerce pues este control sobre las y los trabajadores, ¿no? Y cómo hay una discriminación. Entonces hay trabajadores y trabajadoras que si cuestionan a la parte sindical, entonces son marginados, ¿no? Entonces todo está conectado con todo, ¿no? Y al final, bueno, pues sí, toda organización sindical, etcétera, que sería de izquierda y no asuma, no tenga dentro de su agenda la violencia masculina, no es de izquierda, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y lo menciono mucho esto porque fue algo con lo que yo estuve muy en contacto, pero también estuve debatiendo mucho. Y bueno, no fui solo yo, hubo más compañeras y compañeros, ¿no? Como Lera, que es una compañera que ha participado aquí en Hombres por la Equidad y es muy crítica, ¿sí? Ella es sindicalista y entonces, pues bueno, fue muy importante esta organización que vimos con ella y otras compañeras y compañeros, ¿no? Entonces, para mí, sí me parece importante que los hombres hablemos sobre la violencia masculina, sobre los ejercicios de violencia que nosotros ejercemos e invisibilizamos, ¿no? Y ponerlo constantemente, ¿no? Y el 8 de marzo, pues en lugar de llamado a mis compañeros, no más allá de ir a cargar mantas, bueno, abramos un grupo de reflexión en nuestras organizaciones, ¿no? O sea, haciendo a un lado las masculinidades y esta metodología que tiene que ver con la violencia masculina. Entonces, bueno. Hombres por la Equidad al aire. Y qué importante, ¿no? Porque como decías, a veces se cree que basta con dar los espacios, ¿no? Y entrecomillado, no decir nada, pero cuando toca interpelarse y decir, bueno, ¿y yo cuándo he ejercido violencia? Pues es muy difícil y muy complicado hacerlo. Hace ratito ahí en la feria del libro hacíamos un ejercicio e intentamos hacer un ejercicio de autodenuncia, ¿no? Hay muchos tendederos en donde denuncian a quienes ejercieron violencia, pero la autodenuncia también es muy difícil, ¿no? En el caso de los varones. Y bueno, Tania, de acuerdo a tu experiencia, ¿tú qué sugerirías a la agenda de los hombres que están interesados en detener la violencia hacia las mujeres? Pues mira, yo te voy a responder desde dos ámbitos diferentes. Uno desde el ámbito académico, que me parece importante en términos de justamente lo que mencionaba Canek, uno de nuestros orgullos de la filosofía en México, que murió hace muy poco, Enrique Dussel, planteaba que
existía una tríada maligna, así le llamaba él. La tríada maligna es patriarcado, capitalismo y colonialidad, ¿no? Y entonces yo creo, justo dándole toda la razón a lo que comenta Canek, todo está atravesado, está imbricado, ¿no? O sea, imbrincado, no podemos pensar la violencia masculina, no la podemos pensar fuera del capitalismo, no la podemos pensar fuera de la colonialidad en el caso de nuestros países, ¿no? Porque todo está metido con todo, en efecto. Y me parece súper valioso lo que dice Canek, que es lo que hace que yo siempre esté como muy feliz y muy interesada en colaborar con Hombres por la Equidad, que es esta forma de entender el asunto que no pasa por las benditas masculinidades, ¿no? Que es un sistema de pensamiento, de análisis, que no permite profundizar justamente y llegar hasta donde necesitamos. Entonces, desde ese ámbito académico, yo creo que no basta, ahora sí, como dicen en el racismo, ¿no? En las luchas contra el racismo se dice, no basta con no ser racista, hay que ser antirracista. Entonces yo creo que pasa lo mismo con los hombres. No basta con no ser violento masculinamente o en estos términos, sino hay que ser anti-violencia masculina, ¿no? Hay que ser, en otras palabras, hay que ser antipatriarcal. O sea, no basta con esta parte que es importante, la de mirar lo que está pasando, reconocerlo, pero también hay que volverse alguien que denuncia, y yo les decía a mis estudiantes que se vuelva incómodo frente a nosotros ser racistas, ser clasistas, ¿no? Ser discriminadores, discriminadoras, que sea incómodo para la gente, que digan, ay, no, con Tania no hagas ese chiste porque ya ves que se pone bien intensa, ¿no? O sea, hagámonos esa fama y quitemos los espacios. O sea, creo que sí hay que ganar espacios, pero también hay que quitarle espacios a esas violencias. Hay que quitarles los espacios donde se pueden reproducir esas violencias. Y en esa parte los hombres tienen una labor, esos hombres interesados que ya están pasando por esta intención, por esta concienciación de decir, bueno, a ver si le quiero entrar, pero ¿cómo le entro? Pues creo que una de las partes para entrarle es esa, ¿no? Quitar los espacios, o sea, robar, defender que en esos espacios masculinos deje de reproducirse esa violencia, ¿no? Que no sea cómodo frente a ellos para otros hombres ser machos, ¿no? Que no sea cómodo para otros hombres frente a ellos ser violentos, que no les rían el chiste, que no sean cómplices de las violencias de los otros, y que al mismo tiempo pues abran los espacios de reflexión y estas invitaciones que hace Canek. A mí me parece importantísimo que haya hombres que invitan a otros hombres a hacer espacios de reflexión y de reflexión profunda. Yo creo que eso es fundamental. Ahora, desde el otro ámbito, que es el ámbito personal, últimamente por una situación personal que tiene que ver con violencia machista, ¿no? Y con patriarcado y demás, pienso mucho en que se habla poco de la violencia que no es la de pareja, ¿sabes? O sea, se habla mucho de la violencia de hombres contra mujeres que son sus parejas, pero se habla muy poco, o se habla menos, digamos, o hace menos énfasis en la violencia que se ejerce contra nosotras como hermanas por parte de hermanos, o contra nosotras como algunas, las que son madres, por parte de sus hijos, o contra los padres por parte de los... O sea, pienso mucho en que esta violencia tiene una raíz, no la única, pero tiene una raíz muy profunda en los espacios familiares, y que las mujeres empezamos a ser violentadas siendo muy niñas. No necesitamos estar en una edad de pareja para empezar a ser violentadas. Empezamos a sufrir violencias machistas desde muy pequeñitas, ¿no? De diferentes intensidades y grados, pero empezamos a sufrir estas violencias desde muy pequeñitas. Entonces creo que también un lugar donde es importante
el trabajo de los hombres es en sus familias. O sea, qué familias se están formando y cómo están protegiendo a sus familias, a las propias familias y a ellos mismos. No quiero decir que ellos sean protectores, sino cómo generan vínculos no verticalizados, horizontales, más democráticos, pues no violentos, ¿no? Entre todos los miembros y las integrantes de su familia. ¿Desde dónde se posicionan? Porque finalmente esta figura del padre o del hermano mayor o del hijo varón, ¿no? Y la justificación de la violencia, porque se asocia como esta violencia, pues es que es hombre, entonces, ay, pues pobre, o sea, lo provocan y explotan, ¿no? Porque lo provocan en su masculinidad y demás. Entonces, creo que esos son los dos ámbitos principales en los que yo creo que los hombres pueden estar. Bueno, digo que en realidad abarcan todos los ámbitos, ¿no? Desde, o sea, las casas, los trabajos, en todos los espacios. Y creo que en específico el 8 de marzo, ¿saben? O sea, yo sinceramente no quiero desdeñar su ayuda en cargar mantas y estas cosas, pero sinceramente creo que la ayuda es, o sea, que su ayuda es mucho más necesaria en otros espacios y que ese día más bien es un día en el que agradeceríamos mucho que estuvieran justamente reunidos en espacios de reflexión para ver por qué las mujeres tenemos que estar manifestándonos y buscando visibilizar una violencia que es muy complicada, porque justamente una cosa que pienso mucho últimamente y que padezco mucho es cómo de la violencia es cómplice el silencio. Cómo se nos silencia y cómo se hace como que no se nos oye y como que no dijo nada y como que... Entonces, por eso es la manifestación del 8, ¿no? Y todas las manifestaciones feministas tienen que ver con visibilizar, con que se nos escuche, porque deliberadamente se nos silencia. Entonces, creo que si los hombres aportan en eso, en ocuparse de su propia violencia, reflexionando sobre su violencia y cómo la ejercen, ¿no? Va a ser mucho mejor que, pues, que este asunto de ir con nosotras a marchar, ¿no? Que, mira, a mí en lo personal no es que me moleste, ¿no? Creo que hay contingentes separatistas que creo que hay que respetar porque se vale, porque hay mujeres que han optado por el asunto separatista y creo que tienen sus razones y me parece que no hay que hacer más que respetar estos contingentes, pero fuera de esos contingentes separatistas, pues a mí no me molesta que vayan hombres, pero sinceramente no creo que sea ese lugar en el que aportan. Hombres por la equidad al aire. Dicen cosas bien interesantes con respecto a esta agenda, ¿no? A lo que proponen a la agenda de los hombres. Y creo que son cosas que algunos han retomado, ¿no? En mayor o menor medida. Algunos de los hombres, algunos que trabajan en estos espacios de reflexión. Pero también sucede que a veces en estos espacios de reflexión o en la vida cotidiana, con las coyunturas, se van sutilizando las maneras de ejercer violencia, ¿no? Y entonces a Susana Cobas yo la traigo de arriba abajo porque la menciono en todos lados, con esta conferencia, ¿no? Del nuevo peligro en la vida de las mujeres, en donde ella entrevista y hace un trabajo de investigación con mujeres, y ellas dicen, bueno, es innegable que los hombres han cambiado, sí ha habido movimientos, pero seguimos teniendo malestares en relación con ellos, ¿no? Y lo que pasa es que ahora no son tan identificables, ya no están en todas estas categorías que afortunadamente conocemos muy bien, ¿no? De los tipos de violencia. Y las que hemos trabajado en los grupos de reflexión, pues también nos dábamos cuenta de esto, ¿no? Funcionan para violencias bien tangibles como la física, la sexual, la verbal, pero hay otras que se afinan de una manera tremenda, ¿no? Entonces, de acuerdo a sus observaciones, a su trabajo, ¿qué pueden recomendarle a los hombres para ir identificando estas violencias sutiles y hacerse responsables de ellas?
A ver, Canek, tú dime, tú empieza. Respecto a mi experiencia, cuando yo entré a Hombres por la Equidad, justo yo entré porque ejercí violencia contra mi pareja, ejercí violencia física. Entonces, yo, por ejemplo, no me identificaba con rasgos muy masculinos, bueno, muy machistas, ¿no? No me identificaba. Y entonces empecé en Hombres por la Equidad a trabajar, a hacer todo un trabajo de reflexión. Y entonces observé uno de los primeros cambios que yo vi y que me pareció muy delicado fue primero que cuando iba a algún lugar ya teniendo este proceso de reflexión sobre mi violencia, cuando yo decía es que yo voy a un grupo de reflexión, yo notaba que tenía un foco de atención de hombres y de mujeres. Y entonces me decían, oye, qué buena onda, que es muy interesante, a ver, cuéntame más. Y entonces yo tenía una situación de inseguridad muy fuerte, ¿no? Yo que no había trabajado en terapia. Y entonces lo primero que decía, mira, no necesito tener estos estereotipos para poder tener atención, ¿no? Y entonces yo observé que era muy sutil poder ejercer control sobre mi pareja o sobre otras personas con esta narrativa, ¿no? Es decir, a partir de lo que yo estaba trabajando en Hombres por la Equidad. Y me pareció muy peligroso. Dije, esto no está bien, ¿no? O sea, tengo que hacer un trabajo terapéutico, ¿no? Y entonces comencé a tener un proceso personal con Tony, ¿no? Que a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Porque Tony siempre hacía énfasis sobre mis ejercicios de violencia. Hubo una parte en donde yo justificaba mucho la violencia que yo ejercí contra mi pareja. Por ejemplo, yo tuve muchos celos porque fuimos a una fiesta y ella bailó con uno de los chicos que tenía como un liderazgo dentro del grupo donde ella hacía ejercicio, ¿no? Entonces yo justificaba mis celos y mi hecho de violencia. Decía, es que eso no, es que a mí me dejó solo, Tony. Y me decía, sí, pero a ver, Canek, es que tu violencia no tiene justificación. Y entonces yo no lo entendía, o sea, yo no lo entendía. Yo seguía insistiendo, es que yo tengo la razón. Este proceso terapéutico me ayudó mucho para visibilizar esta violencia, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo en este proceso comencé a ver otros cambios, pero sí observé que mi violencia era mucho más sutil, ¿no? Entonces, esta violencia física ya no estaba presente, pero sí había mucha violencia emocional. Yo ejercía mucha violencia emocional. Y es algo en donde yo pues sigo poniendo mucho énfasis y sigo con un trabajo personal. Entonces, para mí es un compromiso permanente seguir en este proceso personal, en terapia, asistir aquí al grupo de reflexión, porque me ayuda mucho, ¿no? Pero también ha sido fundamental justo lo que comenta Tania, que en estos lugares donde yo me desenvuelvo, hay compañeras como Leda que ponen énfasis y a ver, Canek, es que esto que están haciendo no está bien. Y eso me ha sido muy fundamental. Hombres por la Equidad al aire. Está bien interesante. Yo pienso que una forma muy sutil de violentarnos es, por ejemplo, hacerse de nuestros espacios. Y eso es algo que está pasando. Esta idea de los aliados, ¿no? Les digo a mis estudiantes, cuando les digan que se deconstruyó, córranle. O sea, es la primera señal de que no va bien el asunto, ¿no? Si ya les dice que está súper deconstruido, chao. Entonces, por ejemplo, yo pensaba en cómo los tendederos empezaron siendo un ejercicio más pedagógico y de visibilización que de denuncia. Luego se volvieron de denuncia y me parece bien que sean de denuncia y que sean de todas las formas, pues, ¿no? Pero también veo, por ejemplo, en las instituciones donde yo estoy, que estos tendederos también ya se han vuelto como aprovechados por hombres para seguir violentando, ¿no? Y es de llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, a una maestra que ella también tenía que salir de la escuela porque ella era pareja de un maestro al que se estaba acusando de acoso y que ella no había terminado su relación con él. Y a mí eso me parece de una violencia terrible contra ella, porque es hacerla responsable de algo que no hizo ella, que lo hizo su pareja. Y además ejercer una presión sobre ella, sobre lo que tiene que hacer. Cuando yo pienso que justamente el feminismo nos tiene que ayudar para que las mujeres seamos libres de llevar nuestros procesos y de hacer lo que nosotras necesitamos hacer, ¿no? No la corrieron, pero fue muy cruel y cada vez es más
frecuente que eso pase, y yo lo relaciono con esta intervención de algunos compañeros que probablemente con muy buena intención, pero sin un trabajo profundo, están interviniendo, y que esa falta de reflexión profunda está haciendo que entiendan las cosas de una manera pues como muy extraña, ¿no? Entonces creo que sí, fíjate que yo te diría que no solo a los hombres, pero en efecto, sobre todo los hombres, necesitamos reflexionar sobre estas cosas, y me encantó lo que dijiste de la autodenuncia. Yo hago un taller, hace poquito lo hicimos, nos llamaron de Barcelona para hacerlo, que justamente lo que hacemos es un tendedero, pero un tendedero donde la primera pregunta es ¿cómo te han violentado? Y la siguiente pregunta es ¿cómo tú has violentado? Y se vuelve súper interesante en la segunda parte, porque no estamos acostumbrados a pensarnos a nosotros como ejercedores y ejercedoras de violencia, aunque el patriarcado hace que algunos tengan más facilidad para ejercerla, y de hecho se les demande el ejercicio, que son los hombres, ¿no? Con esto del mandato de la masculinidad. Pero creo que por ahí tenemos que empezar, porque es social. O sea, la violencia es un fenómeno social, ¿no? La agresión es un fenómeno biológico y demás, pero la violencia es un fenómeno social. Y entonces un fenómeno social requiere de productores y reproductores de la violencia, de sujetos, sujetas y sujetes, productores y productoras de violencia. Entonces, si no nos pensamos, si no nos miramos, no solamente como personas que recibimos violencia, sino como personas que producimos y reproducimos violencia, me parece difícil cambiar esto. Y creo que ahí el papel de los hombres es fundamental, porque el patriarcado los pone en un lugar en el que se demanda actitudes violentas, se les demanda actitudes violentas socialmente. Entonces, por eso es que para los hombres es como mucho más fácil el ejercicio de la violencia, porque se les pone en un lugar de jerarquía, ¿no? Dentro del patriarcado. Entonces, yo creo que es fundamental la reflexión. De verdad, no lo digo de dientes para afuera. Para mí, Hombres por la Equidad es uno de los proyectos que más me interesa mantener cerca, por eso, porque creo que su apuesta a la reflexión profunda es importantísima, ¿no? Y creo que hay grupos de mujeres que la han hecho desde hace muchos años, y ahí vamos, ¿no? Ahí estamos en diferentes feminismos, pero con los hombres hay muy poco trabajo que sea realmente de reflexión profunda. O sea, a mí me sorprende cómo sigo escuchando todo el tiempo y las masculinidades. Y una cosa que me llama la atención es que escucho eso y veo muy tranquilos y muy cómodos a los hombres cuando se habla de masculinidades, ¿no? Cuando te dicen, ay, va a haber un evento de masculinidades, y yo los veo tan sonrientes y tan contentos que digo, como que no está funcionando. O sea, ya sé que no funciona, pero ni siquiera hay que explicarlo, nada más hay que ver lo poco que les incomoda para preguntarse por qué no les incomoda, si estamos hablando de una violencia que ejercen sistemáticamente y que puede llegar a cosas tan terribles como el feminicidio, pero ni siquiera hay que llegar hasta ahí, ¿no? Se produce muchísimo dolor. O sea, hay un dolor enorme socialmente producido por la violencia asociada a la masculinidad, ¿no? A una idea hegemónica de masculinidad que es la única, además. O sea, no hay otra. Claro, porque podríamos retomar, ¿no? También cómo los hombres cuando son niños pues viven distintas violencias, y hace rato también hablábamos un poquito de Jules Falquet, no sé si la conozcan, que trabaja feminismo materialista, bueno, ella se nombra desde ahí, y tiene un artículo en uno de sus libros en donde dice, bueno, algunos varones soportan esa violencia con una promesa subyacente de que en otro momento la van a poder ejercer y ya no la van a vivir, ¿no? Ahí hay un trenzado como bien interesante y bastante complejo. Y que además
que te abone a eso, pero es importante, es que las mujeres también padecemos violencia desde niñas y a nosotras nadie nos dice, es que pobrecita, como padecía violencia, pues está bien que ande apaleando a todo el mundo, ¿verdad? O que ande pasando por encima de todo el mundo. Entonces, no es, o sea, como que esa idea de, hay hombres que a los que se les ha violentado, sí, muchos, pero también a las mujeres cuando somos niñas. Nada más que justo esto que dices, ¿no? Los hombres la aguantan con la promesa de que después ellos la van a ejercer. Claro. Y bueno, también quería retomar esta parte del ejercicio que haces también del tendedero, ¿no? Y de la autodenuncia, porque creo que ambos hablan un poquito de eso, ¿no? Cuando Canek nos habla de sus ejercicios de violencia, pues es un acto importante porque muestra que no tiene que ver con ninguna patología, ¿no? Y yo siempre me esfuerzo en decírselo a muchos de los hombres, ¿no? Porque no, ese hombre que la golpeó está enfermo, o ese hombre que hizo esto está enfermo. No, lo que sucede es que es una masculinidad sana y aceptada, que había estado silenciada, ¿no? Porque eso se quedaba dentro de la casa o se silenciaba en esos dos otros espacios que también mencionas, Tania. Entonces, bueno, hay que saber que la autodenuncia también va a contribuir al trabajo de los propios hombres de decir, él lo cometió, pero se está moviendo de ese sitio, ¿no? Hay posibilidad de moverse de ahí, no tiene que ver con una enfermedad y hay posibilidad de reflexionar, ¿no? De hacerlo distinto. Claro, Entonces, bueno. sin embargo, yo no diría en pasado, como dijiste, y se reproducían esos espacios. O sea, tristemente sigue silenciándose en los espacios más íntimos. O sea, el trabajo que se ha hecho y que se hace con las mujeres y con algunos hombres se refleja, pero la verdad es que sigue siendo terrible en las casas, en las familias, o sea, por eso te decía hace rato, te contesto también desde el lado personal, porque yo que he leído y trabajado de esto y que, ¿no? De repente se reaviva una historia de familia, de violencia, se reactiva, digamos, una historia de familia y para mí es impresionante cómo toda mi familia o casi toda mi familia sigue o seguía esperando el silencio y lo enojadas y enojados que están porque no me mantuve en silencio. Y los vecinos y las vecinas, o sea, no hemos avanzado tanto como creo, socialmente, ¿no? Sin que esto quiera decir que no vale la pena, no, sí vale la pena, y qué bueno que lo estamos haciendo, pero híjole, no, o sea, sigue estando súper metida la violencia machista en todos nuestros espacios y por eso cada vez es más importante, ¿no? Y qué bueno que dices esto, ¿no? Que no hemos avanzado tanto como quisiéramos, porque las nuevas masculinidades nos quieren dar esa sensación, oye, ya se habla de nuevas masculinidades en todos lados, ¿no? Hay programas de televisión, en todas las escuelas llevan pláticas de este tipo, pero justo de este tipo, ¿no? Porque estas pláticas en las que viene la palabra violencia, ¿no? O violencia masculina, violencia de género, violencia ejercido para los varones, son pláticas que no convocan, ¿no? Porque nadie se siente ahí adentro, justo porque creen que tiene que ver con una patología, porque invisibilizan cosas que están súper normalizadas o que las achacan a la torpeza o a otro tipo de características, Claro. ¿no? Entonces, fíjate, interesante en las escuelas, me decía una de mis alumnas, ahora con lo de la jornada del 8M, yo les decía, ¿y qué hacemos, no? Hagamos algo. Y me decían, pues no sé, maestra, hagamos algo, pero hagamos algo donde entren los hombres, porque siempre somos nosotras, ¿no? Y yo dije, pues claro, o sea, se hacen pláticas y van a hacer pláticas de nuevas masculinidades, pero son las mujeres las que están allá adentro, porque siguen siendo las que están interesadas en entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y es hasta conmovedor ver a chicas tan jóvenes tratando de entender lo que pasa con sus compañeros. Y los compañeros en la cafetería, ¿no? O sea, no se dan por enterados. Entonces, pues sí está, o sea, esas pláticas, como dices, están incomodando poco y pues hace falta incomodar más. Hombres por la equidad al aire. Esta respuesta que nos compartes me hace introducir esta otra pregunta. Para estos días en los que se conmemoran
o se generan movilizaciones feministas como el 8M o el 25 de noviembre o otros momentos en donde hay una sublevación o se sale a las calles, ¿ustedes cómo consideran que los hombres podrían apoyar o estar presentes o actuar realmente, ¿no? Más allá de, como decía Canek, llevar las mantas. Y no sé si, Canek, tú nos quieras compartir algo. Sí, gracias. Sí, justo lo que decía Tania, a mí me parece muy importante incomodar, ¿no? Yo me acuerdo que justo bueno, primero lo que dice Tania en relación a la violencia que los hombres ejercemos en las familias me parece algo muy importante. Yo, yo tuve una plática con mi mamá porque platicaba sobre ciertas cosas donde yo no me sentía a gusto como hijo y ella me platicó toda su historia de vida. Y yo no sabía y hubo cosas que me dijo, tu abuela, como yo era la más chica, yo tenía que hacer la comida para todos mis hermanos, ¿sí? Yo tenía que lavar la ropa, ¿sí? Yo tenía que limpiar y no podía, ¿sí? Y no podía tener un momento de descanso, ¿sí? Y me decía todo, y me decía mucho que la manera de quererla para mi mamá, pues era como, bueno, ella me decía esto o era muy hostil, ¿no? Entonces yo me quedé muy, o sea, claro, me lo contó no hace mucho, hace unos años, como hace unos 8 años, y o sea, me quedé, o sea, me sorprendió mucho porque no sabía esa historia de mi mamá, no sabía esa historia de mi mamá y me reflejé mucho en cómo era la relación con mi mamá y conmigo, ¿no? Que ella, bueno, pues, o sea, entendía mucho el papel que yo tenía y cómo yo la hacía enojar. Entonces, y eso me atravesó y justo me atravesó mucho porque dije, bueno, vale, yo hablo en los grupos de reflexión sobre mi violencia en el trabajo, con mi pareja, con mis amistades, pero nunca hablo sobre la relación que tengo con mi mamá, ¿no? Nunca la toco. Y eso que dice Tania me pareció, pues, muy relevante, ¿no? Porque justo yo he estado intentando tener otro tipo de relación con mi mamá, ¿no? Desde otro lugar. Entonces, para mí esto ha sido muy importante. Y por otra parte, ya en relación a los lugares donde yo me desenvuelvo en la organización sindical, en mi trabajo, justo visibilizar la violencia que los hombres ejercemos, ¿no? Y ser muy incómodos. Entonces, esto nos llegó a pasar a mí y a Leda, porque justo nos decían, es que ustedes quieren desestabilizar a la organización sindical, están en contra de la organización sindical, y decíamos, no, eso no es cierto, ¿no? O sea, eso no es verdad. Y justo, o sea, veo mucho cómo esto retomaban las masculinidades, ¿no? O sea, aquí en la cuestión sindical están los charros, que los charros, se les dicen los charros a quienes son del sindicato y defienden a la autoridad, ¿no? Y los democráticos, quienes defienden a las y los trabajadores. Bueno, pues los charros mantenían narrativas sobre las masculinidades, ¿no? Pero también los democráticos. Y decíamos, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia, no? O sea, y para nosotros se volvió muy importante incomodar, ¿no? Como dice Tania, fue duro, pero lo pudimos ir haciendo mediante proyectos culturales, etcétera, ¿no? Y justo yo les decía a mis compañeros, oigan, o sea, junto con otros compañeros, decíamos, bueno, en vez de ir el 8 de marzo vamos a hacer un grupo de reflexión, ¿no? Entonces solo terminamos siendo 2 compañeros, pero con un compañero y yo, pero bueno, con eso empezamos. Claro. Y esa fue nuestra posición, ¿no? Sí, sí, porque después yo luego escucho que dicen, yo el 8 de marzo me quedo con los hijos, lavo los trastes, ¿no? Y suena bonito, pero cuando lo pensamos mejor, pues en realidad es como me hago cargo de las tareas de ella ese día. Oye, no, es que las tareas no son nuestras, son las tareas de ambos.
Entonces, pues no es que ese día, o sea, otros días que tú tienes otras cosas, pues yo me hago cargo porque de eso se trata, ¿no? Entonces, yo sí creo que tiene que ir más allá que eso, y creo que eso que dice Canek es importantísimo, que decidan, vamos a hacer un grupo de reflexión para ver qué onda, por qué están marchando, ¿no? O sea, ¿por qué están marchando? Por lo que nosotros estamos haciendo en general, ¿no? Y creo, insisto, o sea, sí creo que hay que retomar una reflexión. Eso que dices, Canek, me parece importantísimo. No se trata nada más de cuál es tu relación o de cualquier hombre con su pareja, como bien dices. ¿Cómo son como padres? ¿Cómo son como hermanos? ¿Cómo son como amigos? ¿No? A mí me ha pasado hace tanto tiempo que un amigo me dijera, bueno, lo que pasa es que yo quería contigo, entonces pues no soy amigo de una de las mujeres, los hombres y las mujeres no podemos hacer amigos. Yo puedo decir lo que me rompió el corazón, porque para mí sí era mi amigo. Entonces, ¿cómo son amigos? ¿Cómo son colegas de trabajo? ¿Cómo son padres? ¿Cómo son tíos? ¿Cómo son padrinos? ¿Cómo son? O sea, va más allá de la relación de pareja y atraviesa todos los espacios y todos los lugares. ¿Cómo se comportan con las niñas y con los niños? ¿Qué nos enseñan? Creo que de verdad es una cosa que atraviesa todas las partes, porque yo pensaba, después nos dicen a las mujeres, es que las mujeres eligen mal a la pareja y acaban siendo violentadas, pero es que si nos hemos educado en entornos violentos, donde nos han enseñado que tenemos que servirle a todo el mundo y que no tenemos que enojarnos y que tenemos que la violencia es soportable y un montón de cosas, bueno, pues ¿qué esperan que pase con nosotras cuando tenemos pareja, ¿no? Entonces, no empieza con la pareja, empieza desde antes y empieza en todos los espacios. Y si las mujeres no podemos tener amigos y no podemos tener, o sea, ¿dónde están nuestros lugares seguros? Si en todos los lugares hay hombres y los hombres no están realmente siendo aliados de nosotras, ¿no? Entonces creo que es repensar su lugar en el mundo en general, ¿no? Y yo digo que la violencia tiene lugar en los vínculos. Por eso hay que pensarnos no como individuos, ¿no? Hay que pensarnos como individuos relacionadas. En el caso de los hombres, cómo son todas y cada una de sus relaciones con las mujeres y también con otros hombres. O sea, y con los animales incluso, ¿no? Porque hay machismo hasta en esas cosas. O sea, hasta cuando escuchas al que te dice, ay, no, yo no voy a esterilizar a mi perro porque pobrecito, ¿no? Y dices, quién sabe qué está colocando ahí rarísimo, de masculinidad, ¿no? O sea, es increíble que hasta en las campañas de esterilización se hagan esterilización de veras a las hembras. Las campañas de esterilización para perros y perras están dirigidas a las hembras, a pesar de ser una operación más cara y que requiere de más cuidado y más difícil, ¿no? O sea, hasta ahí tendríamos que estar pensando las cosas, ¿no? Hombres por la equidad al aire. Oye, y me hacía recordar algo que me decía una amiga, ¿no? Les preguntaba, ¿y cómo podremos titular esta charla, ¿no? Del papel de los hombres en el 8M. Y una de ellas decía, pues no es el 8M, es todos los días, ¿no? Y con esto que decías, repensar su existencia, pues eso es una tarea de todos y cada uno de los días. Claro. Y otra cosa que me gustó muchísimo de lo que dijiste es esta relación de amigos, ¿no? Porque para las mujeres ha sido muy complicado a veces dar cuenta de que todos los amigos que uno tenía era porque le parecías atractiva, guapa, inteligente, lo que sea. Dices, oye, yo sí pensé que eras mi amigo, ¿no? Yo te trataba con cariño como amigo, porque si no, luego termina en esto, y lo retomo porque acaba de pasar el 14 de febrero, en estos soldados caídos, ¿no? Entonces hacen una cosa espectacular, que yo estoy casi segura de que tienen el feeling de que les van a decir que no, y que por eso montan una escena tan tremenda, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, bueno, yo creo que esta relación de amigos sí es muy importante de retomarla, porque ha sido de las más invisibilizadas, ¿no? También
que se relacionen con las mujeres solamente desde el gusto y no desde otras afinidades que te importan, ¿no? Que te llama la atención lo que habla, lo que hace, pues creo que también tiene que ver mucho con esta masculinidad y con este ejercicio de la violencia. Sí. Y bueno, Canek, Tania, ¿a ustedes les gustaría agregar algo para cerrar esta plática bien rica que tuvimos? Pues yo insistiría en los espacios, ¿no? O sea, insistiría en esto último, no es el 8M, ¿no? Es todos los días y es en todo momento en cómo nos relacionamos todo el tiempo y que a los hombres les hace falta hacer una reflexión sobre esos espacios y sabes, no, porque yo se los explico a estudiantes míos hombres que genuinamente me preguntan, pero ¿por qué siempre con nosotros? ¿No? O amigos míos que por fortuna tengo, y les digo, es que ni siquiera, no se trata de que tengan que hacer esta reflexión porque nosotras como mujeres seamos mejores. Lo que pasa es que a nosotras nos han enseñado cosas desde niñas que tienen que ver con ser amables, con ser cuidadosas, no todas, pero en general, o sea, entonces no es que nosotras seamos mejores, es que a nosotras nos han puesto en ese lugar siempre. Y si a eso le sumamos pues que hay un trabajo feminista importante cada vez más, pues sí les toca a los hombres hacerse cargo de su parte, ¿no? A mí, yo tengo alumnas que me dicen, maestra, pero es que yo no voy a estarle enseñando a los hombres, y yo le digo, tienes toda la razón, yo porque soy maestra, y yo sí creo que como docente pues me toca, o sea, yo no puedo en un aula decirle a uno de mis alumnas, no, ya no te voy a enseñar, o yo no te voy a decir, o yo no te voy a responder o no voy a dialogar contigo, pero sí creo que las mujeres tampoco tenemos por qué estar enarbolando, digamos, o dirigiendo el trabajo que les toca a los hombres, ¿no? Que les toca hacer. Entonces, por ejemplo, en Hombres por la Equidad, pues yo me siento una colaboradora, lo hago con mucho cariño, me interesa mucho, pero sin duda creo que el trabajo importante, el trabajo con los hombres, pues lo hacen los hombres, ¿no? O algunas compañeras que están específicamente dedicadas a ese acompañamiento, pero en realidad creo que el trabajo les toca a ellos, ¿no? A ellos. Y también creo que hay otras cosas en las que pueden participar, por ejemplo, no sé si muchos hombres han notado que las redes de apoyo de mujeres que son maltratadas casi siempre son otras mujeres, y nos hacen falta también, nos hacen falta para ayudarnos a protegerlas y a cuidarlas. Hace poco estuve en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, invitada junto con mi pareja por Norma Andrade, que es la mamá de una de las chicas de asesinadas en Ciudad Juárez, de los primeros casos que hubo, porque la Corte Interamericana acaba de aceptar su caso, ¿no? Revisar su caso, el caso de Lilia Alejandra, que a los 17 años no regresó del trabajo y que fue después, el 14 de febrero, justamente encontrada asesinada, violentada sexualmente, torturada, una cosa terrible, y que dejó a una niña y a un niño pequeñitos pues a cargo de su abuela. Y Norma Andrade es una mujer que yo quiero mucho y que admiro mucho. Ella no es una feminista del libro, o sea, ella es una mujer que era una ama de casa en Ciudad Juárez, con pobreza, que no había estudiado, o sea, no se sabía la teoría, ahora se la sabe por necesidad, ¿no? Alguna parte. Pero ella, una de las cosas que yo más admiro es que ella es alguien que pone el cuerpo. Es decir, cuando hay que sacar a una chica de algún entorno violento, ella ahí está. Y entonces en esas redes nos hacen falta los hombres también, ¿no? Y no porque sean hombres, sino porque nos faltan personas, nos faltan fortalecer estas redes, y no pueden seguir siendo solo de mujeres. Necesitamos hombres que hayan reflexionado sobre las consecuencias que tiene seguir viviendo de esta manera. Y pues desde ahí los invitaría a reflexionar, ¿no? Quizá el 8 de marzo tendría que ser un grupo de reflexión distinto, en el que no reflexionen como individualmente, sino como las consecuencias que socialmente tiene
la reproducción de esta violencia para todas y para todos también. Muchas gracias, Tania. Tania. Sí, gracias. Justo yo estaba viendo las estadísticas de violencia que publicó la INEGI en la pandemia y me daba mucho la atención porque muchos amigos en el trabajo comentaban, no, es que yo no soy violento porque yo no he ejercido violencia física, ¿no? Se ha gritado, pero no. Y justo las estadísticas dicen que la violencia más presente en la pandemia fue la violencia psicológica, ¿no? Después la violencia sexual, después la violencia física, ¿no? Y entonces la violencia psicológica la invisibilizamos mucho, ¿no? Y mucho también la violencia sexual. O sea, la invisibilizamos mucho y está presente todos los días, ¿no? Y entonces algo que me llamó mucho la atención, justo cuando antes de la pandemia, que es algo que comento mucho, yo quería entrar a un grupo de reflexión, estaba pasando por crisis y yo entré a estaba buscando un grupo de reflexión y justo hubo un grupo de reflexión en donde a mí me impresionó mucho porque éramos como 70 hombres, ¿sí? En un grupo y yo me quedé sorprendido, ¿no? Y dije, bueno, a ver qué pasa, ¿sí? Y ya empecé a escuchar y me acuerdo mucho que muchos hombres decían, yo estoy aquí porque quiero hacer un cambio social, ¿no? Yo estoy aquí porque mi pareja y yo nos violentamos y hemos visto que hay que combatir al patriarcado, ¿no? Y yo me dije, no, creo que no es esto, no es, yo no me sentí cómodo, ¿no? Y había hombres quienes decían, es que yo estoy aquí porque salí en el tendedero y no me siento bien, ¿no? O sea, estaban atravesados porque justo porque vieron su nombre en el tendedero. Y hace poco me acordé mucho de esto por un comentario que puso María en las redes que decía, es que a los hombres les mueve más verse en los tendederos que la violencia que ejercieron, ¿no? Y eso yo me reflejé mucho, pues, ¿sí? Y entonces, bueno, sí, y esto lo comento porque me acuerdo mucho cuando entré a trabajar en las dinámicas sindicales, en la defensoría de los compañeros de sus derechos, sentía como una especie de un lugar de sentirme héroe, ¿no? De decir, yo voy a ayudar, yo voy a estar ahí. Y entonces de pronto decía, a ver, Canek, está bien, pero a ver, ¿cómo va tu relación con tu pareja? ¿Sí? O sea, ¿cómo va tu relación en tu familia? ¿Sí? Y entonces, Roberto, yo le contaba a Roberto algunas cosas y me decía, oye, a ver, Canek, ¿no te estás sintiendo como un lugar de héroe? Y para mí fue eso fue muy importante porque me reflejaba con otros comentarios de compañeros del trabajo que decía, es que me siento muy reflejado con este lugar de héroe, ¿no? Y yo dije, es que antes de estar, o sea, tengo que trabajar mi violencia y empezar a ir reflexionando con los compañeros, ¿no? Y trabajar mi violencia, entrar al grupo de reflexión, entrar a una terapia, ¿no? Porque veía mucho también estas narrativas en otros hombres, ¿no? Que tenían, en otros hombres, ¿no? Que decían, que somos profeministas y vamos a ir a apoyar a las compañeras, pero no hablaban sobre su violencia. Y eso me pareció muy importante, ¿sí? Me pareció muy importante que llevó esa invitación a los compañeros. Y algo que a mí me parece importante y que podría compartir es trabajar mi violencia, hablar sobre mi violencia en grupos de reflexión, en terapias terapéuticas, ¿sí? Y me parece que eso es muy importante. Bien, pues salieron un montón de temas, ¿no? Y eso que solo estábamos hablando del 8N y qué iban a hacer los hombres, pero al final justo es un pretexto, ¿no? Para hablar de estas agendas que con respecto a los movimientos feministas, pues van en un retraso bastante fuerte, ¿no? También hay un poco de malos entendidos en la comunicación entre hombres, mujeres, diversidades, pues, porque las agendas están en momentos muy diferentes y creo que la agenda de los hombres se tiene que impulsar, ¿no? Por ellos mismos, ¿no? Y por hacerse responsables,
Yo les agradezco muchísimo a Tania y a Canek porque desde sus distintas perspectivas aportaron mucho y esta plática se puso bien buena. Seguramente podríamos hablar de muchas más cosas. Así que espero que nuestra audiencia también nos acompañe en estas reflexiones y que hayamos dejado un poquito como para acompañarles. Esto fue Hombres por la Equidad al Aire. Gracias por escucharnos.